Está grabando. Ahora vamos a compartir pantalla. Ya. Estamos ok, ¿cierto? Se ve bien, supongo. Si no se ve bien, me dicen, voy a dejar el chat aquí. Hola Samuel. Se ve pulento. Eso. Chiquillo, a los de probabilidades, yo sé que están aquí con probabilidades, pero no he podido ver sus mails, ¿ya? Espérenme un poquito, lo voy a ver apenas pueda. Ya quizá hoy día, mañana, lo tengo en mi cabeza, ¿ya? Para que lo sepan, pero sé que lo tengo pendiente. ¿Qué más tenía que decirles? Ah, ¿se acuerdan de una charla de la YEP? El otro día con la tía Pamela les envié el link para que lo vieran. No sé si les llegó, espero que sí. Con respecto a lo del FUAS, para que estén preparados más o menos para para todo lo que va a ser la postulación a las becas y créditos. Ya. Eso yo le envío un mensaje a la tía Pamela para que se lo reenvíe a ustedes. Espero que se lo hayan enviado. ¿Ya? Cualquier duda igual me pueden consultar. ¿Qué más? De orientación. El día 15 de octubre, es decir, el próximo jueves, no mañana, el otro, tenemos una charla con la Universidad Andrés Bello a las 10 de la mañana. ¿Ya? La idea es que... Perdón, tenía un pollito. La idea es que asistan la mayoría, ¿ya? Es del Andrés Bello, es institucional, sobre todo con los que obviamente quieren estudiar o tienen alguna intención de ir a esa universidad, ¿ya? Estoy tratando de contactarme con otras universidades también para que hagamos algo similar, ¿ya? Eh, el 28 y 29 de octubre también está la Expo V, que los voy a inscribir a todos, ¿ya? A todos, todos. Se supone que nosotros vamos uno de los dos días nomás. Me parece que jueves 20... Jueves... Sí, jueves 29. Ese día, ¿ya? Así que eso. Y me faltaba algo más, pero no me acuerdo ahora. Como siempre se me va una cosa. Pero ahí por cualquier cosa les digo. ¿Ya? Uy, no sé qué pasa. Ya, vamos a ver un par de ejercicios hoy día para que vayamos acostumbrándonos un poquito a esto para la evaluación de la próxima semana. ¿Ya? Dice, por ejemplo, en la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? ¿Ya? Recuerden que en las tablas de frecuencia teníamos que estos dos primeros, espérame, denme un segundo, que esto, que este, ahí sí, ya, que el A y el D en la frecuencia y la frecuencia acumulada eran iguales, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Ya. En este caso, como no tenemos los valores, no tenemos ningún valor, solamente tenemos los porcentajes al lado, lo que vamos a hacer, vamos a suponer de que el n es 100 para que tengamos como lo mismo que la frecuencia acumulada porcentual, ¿ya? Como el n es 100, este f va a ser 100, ¿ya? Porque es la acumulada. El d va a ser 25 y el e va a ser 87, ¿ya? Estoy haciendo como una comparación con que la frecuencia acumulada sea lo mismo que la acumulada porcentual, ¿ya? Esto se da solamente cuando la cantidad de datos es 100, ¿ya? Obviamente en este caso no sabemos, pero se puede llevar a este caso porque en todas se da la misma lógica, ¿ya? En ese caso el A también sería 25, ¿ya? Y de 25 a 87, que sería el valor de B, hay de 25 a 87 son 62, ¿ya? Y 62 más cuánto me da 87 más cuánto me da 100, perdón, con 13 más. ¿Ya? Esos serían más o menos los valores haciendo una comparación
si es que el n fuera 100, ¿ya? Y le vuelvo a repetir, el n lo tomé como 100 para que sea igual a la porcentual, ya solamente por eso. En este caso se puede hacer porque estamos hablando de quién es mayor, quién es menor, y esto para cualquier n va a ser igual, ya en este caso. Entonces, veamos cuál de las siguientes es falsa. F es mayor que D más E. F es mayor que D más E. Es decir, 100 es mayor que 25 más 87. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Supongo que F es de falso. Ya, sería falso, ¿cierto? Claramente no. Por lo tanto, tendría que ser la respuesta correcta. Vamos a ver lo otro. F es mayor que C. 100 es mayor que 13. Claramente sí, ¿cierto? B es mayor que C. 62 y 13 también. A es mayor que C. 25 mayor que 13 también. Y E es igual a B más D. E es igual a B más D. Claramente también porque fue lo que se hace, lo que hicimos y lo que se hace siempre para ir encontrando la acumulada. También es correcto. Por lo tanto, la alternativa eh, correcta es la de las 7 en la letra A. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ya. Veamos la número 8. Chiquillos, ojalá que me vayan contestando más para que vayamos haciendo una clase un poquito más interesante, ¿ya? Dice, la tabla adjunta se agrupa los resultados de haber consultado a un grupo de personas respecto a la cantidad de primos que tiene. ¿Ya? Según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir? ¿Ya? Ya, tenemos un montón de datos ahí. Dice, el intervalo modal es el 6,9. ¿Verdadero o falso? ¿Ya? Verdadero, perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tendría que ver la frecuencia que es más alta, con el número más alta. En este caso es el 16, que está en el intervalo 6,9, por lo tanto, verdadero. Ya, la letra B dice, la media de la variable es 10,2 primos. ¿Ya? ¿Cómo tendría que ser eso? Aquí en la última columna nos dicen, nos están marcando ya el XI por el FI. ¿Ya? El XI por el FI. Recuerden que el XI era la marca de clase, que es lo mismo que el XI, que era otra columna que está acá, que va a ser justo la mitad. En este caso sería 1,5, el 5,5, el 7,5, etc. ¿Ya? Entonces, está multiplicando aquí el XI por el FI, es decir, 1,5 por 5 me da 7,5. 5,5 por 12 me da 54 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, para sacar el promedio o la media que dice acá, tengo que sumar todo esto, que aquí ya está sumado, 714, y lo voy a dividir en la cantidad total de datos. 714 dividido en la cantidad total de datos. ¿Cuál es la cantidad total de datos? ¿Cuál es la cantidad total de datos? ¿O cómo la calculo? Recuerden que el n es la suma de las frecuencias, lo he dicho muchas veces en todas las clases. ¿Ya? Es decir, tendría que sumar todas las frecuencias. ¿Ya? Y si la sumamos, aquí hay 5, 17, más 16 son 33, más 13 es 46, más 9 55, más 8 63, más 5 68 y 2 son 70. ¿Ya? 714 dividido 70. ¿Ya? Y aquí tendría que hacer la división, pues 714 dividido 70. ¿Ya? Lo que me da 12, si no me equivoco. Ya, Rocío, gracias. Ya, 714 dividido 70, si no me equivoco, da... Ah, no, pues nada que ver, no da 12. No me equivoqué. Es 10,2, sí. Se me ocurrió un 2.
porque 70 por 10 es 700 y 14 en el 70, claro. Sí, da 10,2. 10,2, perdón. ¿Ya? Así que esa también es correcta. Después dice la letra C, el intervalo donde se encuentra la mediana de la variable es 9,12. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Como ya tenemos cuántos datos son, el n aquí era 70, recuerden, son 70, tengo que dividirlo en 2. 70 dividido 2 es 35. Por lo tanto, tengo que buscar dónde está el dato 35 y el dato 36. ¿Ya? Hasta aquí dijimos que eran 5, hasta aquí hay 17, hasta aquí hay 33, ¿ya? Hasta aquí hay 33 y recuerden que estamos buscando el 35. Por lo tanto, aquí como hay 13, tiene que estar el 34, el 35, el 36 y así sucesivamente. Por lo tanto, el 35 está acá, en el 9,12. ¿Ya? Y es justamente lo que nos dicen acá, por lo tanto también es correcto. Después dice, por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos. ¿Ya? Más de 2 primos y menos de 9 primos. ¿Ya? Ya, aquí ya hay algo difícil porque están hablando de más de 2 primos. ¿Ya? Más de 2 primos, ya. Tendría que ser 3, ¿por cierto? Es decir, desde el 3, desde aquí hasta 9 primos. ¿Ya? Hasta aquí. Es decir, estos dos intervalos. De 3 a 9 primos. ¿Ya? ¿Cuántos son? En total, en estos dos están sumando 28 personas. ¿Ya? Entonces lo que tendría que ver yo, ¿cuánto es 28 de 70? 28, ¿qué porcentaje es de 70, que es el 100%? Una regla de 3 simplemente. Por lo tanto, X sería 2800 dividido 70. Ahí podría despejar los ceros. Y 280 dividido 70 es efectivamente 40. Por lo tanto, 40% también debería ser correcto. ¿Ya? Y después dice, un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. ¿Ya? Es decir, estos dos, que estarían sumando 7. Y 7 de lo mismo, 7 de los x, el 70 es el 100%, sería x igual a 700 partido 70, y esto es x igual 10. También estaría bien. ¿Cuál es el problema? Porque nos dieron todas correctas, nos dieron todas verdaderas. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es la que no se puede deducir? ¿En cuál creen ustedes que se cometió un error? ¿Alguna idea, chiquillos? ¿En cuál creen ustedes que se cometió algún error? Más de 18 primos, 2 primos y menos de 9 primos. ¿No? ¿Nadie lo ve? La letra A, el intervalo modal es 6,9. Sí, fácil, seguro que no es. La letra B, la media de la variable, también es un dato exacto que ya sacamos, 10,2 tampoco es. ¿Ya? Estamos entre la C, la D y la E. ¿Cuál es la que no se puede deducir? ¿Ya? Porque nosotros en las anteriores, por ejemplo, no, y la C tampoco en realidad, porque el intervalo donde se encuentra la mediana de la variable también es exacto, el 9,12, perfecto. Estamos entre la D y la E. Dice, por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos. Ya, por lo menos. ¿Ya? Es decir, que podrían ser más, nos está diciendo ahí. Y en la E nos dicen un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Ya. No, ninguna.
La D, dice el Ángel, ¿ya? ¿Por qué crees que la D, por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos y menos de 9 primos? ¿Ya? ¿Por qué la D? Ya, ok. A ver, la letra D dice por lo menos un 40% de los consultados tiene más de 2 primos, ¿ya? Más de 2 primos, sí o sí tiene que ser 3, ¿cierto? 3, porque estamos hablando de un número, de una variable discreta, 2, 3, 4, 5, no estamos hablando de 2,5, 2,6, por lo tanto, al decir más de 2 primos, tiene que ser sí o sí 3, y menos de 9 primos es hasta el 8, ¿cierto? Es decir, que el 9 no lo considera. Por lo tanto, cuando estamos sumando aquí del 3, que sí lo considera, y el 9, que no lo considera, estamos correctos, ¿ya? La única dificultad podría ser el por lo menos, pero eh, el por lo menos incorpora al igual, ¿ya? Aquí está hablando de que el X, el del dato, tiene que ser mayor o igual que 3, ¿ya? Y menor que 9, ¿cierto? ¿Ya? O menor o igual que 3. Pero en el 40% está hablando de que este dato, de que todos estos datos que le va a llamar y tiene que ser mayor o igual que 40%, porque es por lo menos, ¿cierto? Por lo tanto, si es un 40% como nosotros lo vimos, ese igual lo considera, por lo tanto la letra D está bien, ¿ya? ¿Dónde está el error? ¿O dónde está lo que está mal? Dice, la última dice, un 10% de los consultados tiene más de 18 primos. Por lo tanto, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Ya? Aquí no está considerando el 18, porque dice más. ¿Ya? Y aquí en el intervalo, el 18 sí lo incluye. Ahí está el error. ¿Ya? Es un error súper puntual, súper específico. ¿Ya? La pregunta en esta parte de la estadística son así. Hay varias preguntas que son así, bien específicas. Pero ahí está la diferencia. Aquí no está el 18. ¿Ya? Aquí el X empieza así. Menor, perdón, el X tiene que ser mayor que 18. No considera el igual. Aquí le falta algo. ¿Ya? Espero que se entienda, chiquillos. Si no, me hacen alguna pregunta, consulta. ¿Lo logran entender o no? Ya. Voy a avanzar. Vamos en la 10. ¿Ya? Dice, vamos a avanzar un poquito a ver, vamos a ver este ejercicio. No, es muy parecido a los anteriores, ese tampoco. Vamos a ir a la página siguiente mejor. A la 11 para ver otras cosas. ¿Ya? Medidas de dispersión. ¿Ya? La medida de dispersión, que es lo único que no hemos visto, porque nos falta también la medida de posición, pero yo creo que no las vamos a alcanzar a ver hoy día. ¿Ya? Como para la prueba tampoco. Eh, a ver, probemos aquí esta cosita que dice votaciones y, porque no la he ocupado nunca, ¿ya? Eh, vamos a hacer una votación así rápidamente, ¿ya? ¿Cuál va a ser su pregunta? Si queremos medidas de dispersión o medidas de posición, ¿ya? Para la prueba, porque vamos a tener que elegir una sola, ¿ya? Así que ahora yo les voy a habilitar esto para que lo probemos. Yo nunca lo he hecho, así que opción única, ¿ya? Así que listo. Y ahora vamos a iniciar votación, ¿ya? ¿Pueden votar, por favor, chiquillos, para ver? Ok, ya, Antonia, leído. Chiquillos, pueden votar, por favor. Debería aparecerle por ahí, creo.
¿Se ve o no? Ya, bueno, ya están contestando, pero medidas de dispersión es la varianza, la desviación estándar, etcétera. Y las medidas de posición son los deciles, los cuartiles, los quintiles, todo eso. ¿Ya? ¿Cuál es la que quisieran que entraran en la prueba? ¿O qué vamos a ver ahora? ¿Ya? Gracias, Emilio, por decirme eso. Ya, medida de dispersión, ya lleva 3 votos. ¿Cuál es más fácil? Ah, no sé, pues si por algo estoy haciendo la encuesta. ¿Ya? Ah, qué bueno que funcione así. Capenane. Ya. 5. 5 de 19. ¿Cuál era la primera? Medidas de dispersión son desviación estándar, varianza, rango, desviación media, pero no creo que tampoco la veamos porque casi no entra en la prueba, así que mejor que no. Ya, 7 votos, 7-0. ¿Ya? Tendría que usar algo muy... 8-0 ya. Ya, listo. Creo que 11, 12, ya, 13. Ya. Medidas de dispersión. Ya, ¿ustedes no ven aquí lo que estoy viendo yo? No, parece que no. La votación. 15-1. Quedan todavía 3 personas que no han votado, pero ya. Listo, finalizar la votación. Quedó claro que ahí puedo compartir. No sé si verán ustedes algo ahora. Está pegada la imagen. Ah, ya. Ahí le apareció algo de la votación. Ah, ya, ahora se ve. Listo. Ya. Ok, perfecto, qué bueno. Muchas gracias porque así me sirve para ocuparla en otras cosas después. Ya, chiquillos. Entonces vamos a seguir nomás, pues si estábamos justo empezando con medidas de dispersión. Ya, las medidas de dispersión son, como les venía diciendo, la desviación estándar, que es la que más se ocupa en realidad, junto con la varianza, que la fórmula es la misma, ¿ya? Así que eso también es bueno para ustedes y a la hora de lo que eligieron también puede ser algo que también les sirva porque es solamente una fórmula que hay que aprenderse, ¿ya? Es una medida de dispersión y nos indica cuánto tienden a alejarse los datos del promedio, ¿ya? Para calcular la desviación estándar se utiliza la siguiente forma. Para datos no agrupados, simplemente tengo que tener siempre el promedio, este promedio que está acá, y cada uno de los datos los voy a ir restando con el promedio, ¿ya? Todas esas restas se le van al cuadrado, se suman, se dividen por la cantidad de datos y se le saca la raíz cuadrada, ¿ya? La fórmula es difícil, ¿ya? Es súper difícil, pero una vez que ya lo hacen o que hacen un ejercicio, no debería complicar tanto, ¿ya? Es cosa de practicar para ir acordándose de la forma. ¿Ya? La fórmula para datos en tablas sin intervalos es lo mismo, solamente que cada uno de las filas se va a multiplicar por la frecuencia. Ya, lo mismo, exactamente igual. Vamos a ver ejemplos para las tres cosas, así que tranquilo. Y para datos agrupados con intervalos es lo mismo, solamente que ya no va a ser el dato que se resta con el promedio, como aquí o aquí, sino que ahora va a ser la marca de clase la que se resta con el promedio, porque como hay intervalos ya no hay datos, es marca de clase que viene a ser como el dato representativo del intervalo, ¿ya? Esto es súper importante, las propiedades. ¿Por qué es súper importante? Porque como en la prueba, cualquier prueba, la PSU, PTU, lo que haya, aplicar esta fórmula gigante no se los van a preguntar. No van a ir y les van a decir, ya, calcula la desviación estándar y ya, y lo voy a hacer con toda la fórmula. No, porque ahí me voy a demorar 5 o 10 minutos en hacer un ejercicio, ¿ya? Y la prueba no está enfocada a eso. La prueba está enfocada más a esto, a las propiedades, ¿ya? Por ejemplo, si X es una variable aleatoria y K un número real, se cumple ¿qué? ¿Ya? La desviación estándar de una variable es mayor o igual que 0, es decir, la desviación estándar es siempre mayor o igual que 0, ¿ya? No puede ser negativa, no puede ser negativa. ¿Y cuándo va a ser 0? Cuando todos los datos sean iguales,
Si todos los datos son iguales, entonces ahí la desviación estándar es 0. ¿Ya? Como lo dice en el segundo punto. La desviación estándar de K de cualquier número es 0. Claro, de un número fijo, de algo que no está variando, ¿ya? Es decir, cuando siempre es lo mismo. Ya, cuando yo a esas variables, a esos números, le sumo algo, a todos los valores, ¿ya? A todos los valores le aumento un valor cualquiera, la desviación estándar va a ser la misma. Por ejemplo, si yo tengo los valores 1, 2, 3, 4 y 5, saco la desviación estándar, va a ser lo mismo que tener los valores de 11, 12, 13, 14 y 15. A todos le sume 10, ¿ya? Por lo tanto, la desviación estándar se mantuvo, es la misma, es exactamente la misma, ¿ya? Porque la diferencia entre los datos con respecto al promedio es la misma. Lo mismo es que si lo hago con 101, 102, 103, 104, 105, ¿ya? O 1.000.001, 1.000.002, 1.000.003, 1.000.004, 1.000.005. Lo mismo, ¿ya? La desviación estándar va a seguir siendo la misma. A diferencia de que cuando todos esos datos se multiplican por algo. Por ejemplo, tengo el 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Ya? El 2, el 4, el 6 y el 8. ¿Ya? Acuérdense de esos cuatro números. Los números pares, 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Y ahora todos esos números yo los multiplico por 3, por ejemplo. Es decir, tendría 6, tendría 12, tendría 18 y tendría 24. ¿Ya? 6, 12, 18 y 24. Ahora, la desviación estándar de esos cuatro nuevos números que se multiplicaron por un K, que en este caso ese K era 3, ya que multipliqué todos los datos por 3. Entonces, ahora la nueva desviación estándar va a ser la misma que la anterior, ¿ya? Pero multiplicada por 3. ¿Ya? Por ejemplo, si la desviación estándar del 2, a ver, lo voy a anotar aquí. Tenía los datos 2, 4, 6, 8. Y la desviación estándar aquí, vamos a ver, sería 5, son 3, son 9. 10 son 10 partido 4 es raíz de 2,5. ¿Ya? Y aquí la de 6, 12, 18 y 24 va a ser la misma desviación estándar, raíz de 2,5, pero multiplicada ahora, la desviación estándar prima, pero multiplicada por el K, ¿ya? En este caso por 3, porque todos estos números yo los multipliqué por 3, ¿ya? Entonces sería 3 raíz de 5 medio. Bueno, ahí ya es difícil, por los números que elegí nomás, ¿ya? Pero creo que se entiende la idea de que si los datos se multiplican por un número, por ejemplo 5, entonces la desviación estándar, la nueva desviación estándar sería la misma que antes, pero multiplicada por 5, ¿ya? O por un K, dependiendo del que sea. ¿Está claro? Más o menos. Bueno, espero que sí, si no, no sé, verán la clase de nuevo, qué sé yo. Ya, la, la varianza es lo mismo, solamente que la desviación estándar hay que elevarla al cuadrado. ¿Para qué existe la varianza si es que ya está la desviación estándar? ¿Ya? Se ocupa para cuando los datos son muy pequeños, ¿ya? O las diferencias son muy pequeñas, como está el cuadrado, a veces la diferencia de la varianza es más grande y se puede observar mucho mejor que con la desviación estándar. Para eso se ocupa. Y lo otro es que la desviación estándar se ocupa solamente para datos lineales, o sea, de una sola dimensión. Por ejemplo, centímetro, metro, no sé, pues, velocidad podría ser grados, altura. En cambio, la varianza se ocupa para datos que estén al cuadrado, como la aceleración, por ejemplo, o como los metros cuadrados, los centímetros cuadrados, o cualquier cosa, dato que esté al cuadrado. ¿Ya? En la varianza
acá en las propiedades pasa también lo mismo, pero como está al cuadrado, también de esto va a estar al cuadrado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Al cuadrado también. Y también se mantiene si es que la varianza es, le sumo a los datos. ¿Ya? Tratemos de ir a los ejemplos para que, a los ejercicios para que hagamos algunos de las medidas de dispersión. ¿Ya? Estábamos en el número 11, si no me equivoco. Ya, ejemplillos. ¿Ya? Determine la desviación estándar y la varianza en cada caso. Ya, los datos son el 0, el 1, el 4, el 7 y el 8. ¿Ya? Datos a granel, es decir, datos sueltos. ¿Ya? Entonces, el n en este caso es 5, ¿por qué? Porque son 5 datos. Así de simple. Primero tendría que sacar el promedio. 0 más 1 más 4 más 7 más 8 dividido en 5. 1 más 4 es 5, más 7, 12 más 8, 20. 20 dividido en 5 me da el promedio 4. ¿Ya? ¿Qué se hace luego? Cada uno de los datos se los voy a restar al promedio. Es decir, sería 0 menos 4 al cuadrado más 1 menos 4 al cuadrado más 4 menos 4 al cuadrado más 7 menos 4 al cuadrado más 8 menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Estos resultados son los que aparecen aquí. 0 menos 4 al cuadrado es lo mismo que 4 al cuadrado. Siempre en este caso va a ser positivo. Aquí en la desviación estándar no sumo ni, o sea, no resto en ninguna ocasión, solamente sumo. ¿Ya? Porque están todos al cuadrado. Y ya dijimos que no puede ser negativa. Por lo tanto, los signos negativos están solamente dentro del paréntesis. Pero cuando se le van al cuadrado ya se transforman en cosas positivas siempre. Si ustedes se dan cuenta aquí, acá arriba, solamente está sumando cosas que son positivas. ¿Ya? Aunque acá adentro haya una resta. 0 menos 4 se transforma en 4 al cuadrado. 1 menos 4 se transforma en menos 3 al cuadrado es 3 al cuadrado. 4 menos 4, 0. 7 menos 4, 3. Y 8 menos 4, 4. ¿Ya? Entonces después voy a sumar 16, 9, 0, 9 y 16 de nuevo. ¿Ya? 16 más 9, 25, más 25 de nuevo acá, 50. Raíz de 50 y todo esto partido en 5 porque era la cantidad total de datos. ¿Ya? Entonces 50 dividido 5 es 10 y me queda entonces en raíz de 10. ¿Ya? Por lo general en la prueba aparece así y sin decimales porque en los decimales no los podemos calcular. ¿Ya? Por lo general. ¿Qué pasa con la varianza? La varianza, como era el cuadrado de la desviación estándar, es lo mismo que no aplicarle la raíz al final. Es decir, quedarse acá y sacarle la raíz. ¿Ya? Por eso sería raíz de 10, ¿cierto? Y la raíz no, entonces el 10 es la varianza. ¿Ya? Así de simple, súper simple, muy fácil. ¿Dudas con esa desviación estándar? Que ejercicios así sí podrían aparecer en la prueba porque son pocos números y sí se podrían demorar 1 o 2 minutos en hacer una pregunta. ¿Ya? Pero después cuando vamos acá a la parte de el otro caso que es los datos en tabla pero sin intervalo. Aquí, cuando quieren darnos algo, cuando nos quieren, por ejemplo, preguntar algo de esto en algún, en alguna pregunta, a veces hay otra columna acá que aparece con resultados. Por ejemplo, podría aparecer uno aquí que diga un X menos el promedio, ¿ya? Y que me den este resultado listo. El X menos el promedio es esto, lo que está acá adentro. ¿Ya? O podría aparecer también hay columnas a veces que vienen completas, que podrían aquí al cuadrado y acá fuera un F. ¿Ya? Es decir, me están dando ya casi todo listo. Lo único que tendría que hacer sería como sumar y después dividir por la cantidad total de datos. ¿Ya? Que también aparecen ejercicios así. Incluso en el ejercicio anterior, uno de los que vimos de las tablas de frecuencia, ¿se acuerdan que aparecía la suma?
que decía 714, que era la suma. ¿Ya? Bueno, esa columna que ya venía lista, que me había multiplicado ya el x por el f, a eso me refiero con que pueden aparecer preguntas así, ¿ya? Que no tengo que hacer todo el proceso, pero tengo que saber en qué parte del proceso tengo que seguir el ejercicio, ¿ya? Entonces lo que hacemos nosotros acá es ver todo, desde el principio hasta el final. Pero muchos ejercicios ya te hicieron una parte y hay que empezar como de la mitad y decir, ah, ya, hasta aquí llego yo, termínalo tú. ¿Ya? Eso es lo que intentan más o menos los ejercicios. Entonces, por ejemplo acá, ¿qué es lo que se hace? Primero se calcula el promedio. El promedio está acá abajo. ¿Ya? El n es la suma de todas las frecuencias, es decir, 1 más 4 más 5 más 2 más 2, que suman 14. ¿Ya? Y después el promedio era la multiplicación de estos dos, 1 por 1, más 2 por 4, más 3 por 5, más 4 por 2, más 5 por 2. ¿Ya? Es decir, hacia el lado. Estos dos, eso se está multiplicando. Y por último, todo eso se suma. 1 por 1, 1, más 2 por 4, 8, 9, más 3 por 5, 15, 24, más 4 por 2, 8, 32, más 5 por 2, 10, es 42. ¿Ya? Y esto me daría 42 dividido 14. Y 42 dividido 14 es 3. Listo. Saqué el promedio. Tengo el promedio. ¿Ya? Entonces después, después de esto, tengo que ir a la fórmula. Y la fórmula era lo que estaba acá. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula es la resta del número de los datos de estos, de los x en este caso, menos el promedio, ¿ya? 1 menos 3, después 2 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3, 5 menos 3. ¿Qué es lo que está acá? 1 menos 3, 2 menos 3, 3 menos 3, 4 menos 3 y 5 menos 3. Todos esos van al cuadrado, pero cada uno va multiplicado por su f. En este caso, el primero es 1, ahí está el 1. Por 4, aquí está el 4. Después por 5, por 2 y por 2, que son los números que están en esta parte. ¿Ya? Entonces después calculo nomás. 1 menos 3 es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 1, 4. Ahí está el 4. Después 2 menos 3 es menos 1, menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por 4, 4. Ahí está el otro 4. 3 menos 3 es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 por 5 es 0. Listo, no lo cuento. 4 menos 3 es 1, 1 al cuadrado es 1, y 1 por 2, 2. Y por último, 5 menos 3 es 2, 2 al cuadrado es 4, y 4 por 2, 8. Ahí está el 8. ¿Ya? Lo sumo, 4 más 4 más 2 más 8 me da 18 partido 14, lo que es lo mismo que 9 partido 7. 9 partido 7 es 1,29, que es la varianza, pero como estoy sacando la raíz, la desviación estándar, le aplico la raíz y me da 1,14. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, el último proceso es igual en la mayoría de los ejercicios. ¿Ya? Ya, y aquí está como la más difícil, que es, bueno, que en realidad es lo mismo que arriba, solamente que este número, el 5, el 15, el 25, ya no es el dato. ¿Por qué no es el dato? Porque aquí en los intervalos ya no tengo un X, ¿ya? Como acá lo tenía el 1, aquí tenía el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ocupa la marca de clase, que es el dato más representativo. Y el dato más representativo es justo el que está al medio. Entre 0 y 10, 5. Entre 10 y 20, 15. Entre 20 y 30, 25. ¿Ya? Y esos son los datos que se van a ocupar aquí afuera. ¿Ya? Los que van a multiplicar al paréntesis que está al cuadrado. ¿Estamos? Ahora sí que vamos a ir a ver los ejercicios para ver si aparece algo bueno por ahí. Ese tenido, ¿no? Vamos a la 13. 13. Ya, ese tipo de ejercicio no va a salir, no alcanzamos a verlo. Ya dice, en la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet por el total de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya, dice, el curso tiene 40 estudiantes.
Ya, ¿qué es lo que harían ustedes primero? Dice, en la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet por el total de estudiantes de un curso durante una semana. Ya. El curso tiene 40 estudiantes. ¿Qué es lo que harían primero? Ya, agregar los datos a la tabla, perfecto. Ya. ¿Y cómo lo agrego? Está difícil. Yo me costó darme cuenta cómo agregar los datos a la tabla. Me acabo de dar cuenta. ¿Alguien se da cuenta? ¿Por qué este es un 20% y este es un 10%? ¿Alguien se da cuenta de eso? Está difícil. Bueno, el ejercicio. Ya, les digo, entre 40 y 30 suman 70%, ¿cierto? Por lo tanto, entre este dato y este dato tienen que sumar 30%, ¿cierto? 30%. Pero la cantidad de estudiantes es 8 y 4. Por lo tanto, no sé cuánto vaya a ser el total, ¿ya? Pero sí sé que el primer intervalo es el doble que del último. Y tengo que sumar entre los dos un 30%. Entonces, tengo aquí, pasándolo como matemática, sería x más y, aquí le voy a poner y, x más y sería 30%, y 2, x es igual a 2y, ¿sí? Porque es el doble, ¿cierto? El x que sería como el 8 y el y sería como el 4, 4 por 2. Entonces acá arriba tendría x, que era 2y, 2y más y igual 30%. Por lo tanto, 3y es igual al 30%, por lo tanto el i tendría que ser 10%. ¿Ya? Obviamente todo esto no es necesario si me doy cuenta al tiro de que este es un 10 y este es 20, porque está cumpliendo con lo del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Bueno, por eso, por todo eso, que igual vuelvo a decir, es complicado darse cuenta, por eso es 20% y 10%. ¿Ya? Entonces, si 4 es el 10%, ¿cuánto será el 100%? Si 4 es el 10%, ¿cuánto será el 100%? Fácil, pues, ¿cierto? ¿Saben hacer eso rápidamente? Le puse un 0 de más. 100% no. Si 4 es el 10%, ¿cuánto sería el 100%? De 10 para llegar a 100 multiplico por 10. Por lo tanto, también multiplico el 4. 4 por 10 es 40. ¿Ya? O bien lo hago así como lo hacen ustedes, 4 por 100 dividido 10. Ya, pero el 10 lo saco con ese 0 y me quedaría 4 por 10, que es 40. ¿Ya? Este x no tiene nada que ver con este x, por si acaso. Es la cantidad total de estudiantes. ¿Ya? Si la cantidad total de estudiantes es 40, aquí tengo 12 y 8, que son 20, más 4, 24. ¿Cuánto me faltan para llegar a 40? 16. ¿Ya? Ahí tengo la tabla completa y además tengo que la 1 es verdadera porque el curso sí tiene 40 estudiantes. Después dice, más de la mitad de los estudiantes se conectó a Internet a lo más 12 horas. ¿Ya? A lo más 12 horas. A lo más. De aquí para arriba. Incluso debería ser menos de 12 horas porque el 12 aquí no lo está incluyendo. ¿Ya? A lo más 12 horas. Más de la mitad. 16 más 8 son 24, por lo tanto, claro, debería ser más de la mitad. ¿Ya? Debería, pero ese, lo que les decía yo recién, a lo más 12 horas, está incluyendo el 12. ¿Ya? Porque dice a lo más, el 12 sí podría ser
todos los que se conectaron 12 horas están incluidos y aquí el intervalo no lo incluye. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar ahí con un puntito, vamos a ver la respuesta primero. Y la número 3 dice, más de la mitad de los estudiantes se conectó a internet entre 6 y 18 horas. Ya, lo mismo, aquí el 18 tampoco lo incluye, ¿ya? Y el 6 sí. Por lo tanto, independiente de la respuesta, ya me parece con algún grado de precisión de la pregunta, ¿ya? En este caso, yo diría, antes de responder así, que es la letra A, que es solo uno por lo mismo que lo menciono, ¿ya? No sé cómo lo trabajará el libro, ¿ya? Este libro, tengo que ver la respuesta que sale en el libro, pero si a ustedes les apareciera en una prueba, en la prueba, tendría que ser, por eso que les digo, por el a lo más y por el entre 6 y 18 horas. El 18 aquí lo está considerando y aquí no lo está considerando. Aquí también el a lo más 12 horas lo está considerando y aquí no lo está considerando. Por lo tanto, yo me atrevo a decir que es simplemente la letra A, ¿ya? Antes de ver la respuesta. Y si no es así, es que el libro tiene un error de precisión en las preguntas. ¿Ya? Ya. Veamos alguna de desviación estándar. Sí. Vamos a ir a ver algunos ejercicios de la desviación estándar para que queden más claros. Vamos a la 14. ¿Qué hay acá? Percentil, ¿no? Está bien. 13. ¿Por qué no me aparecen ejercicios? Cuartiles, que dijimos que ya no entran. Están como desordenados, parece. Ya, aquí, ejemplo especial. ¿Se puede terminar la desviación? No, esto no, porque ese tipo de ejercicio no lo alcanzamos a trabajar. Ya, la número 15 dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa un conjunto de datos con media igual a 5 y primer cuartil a 2? Pero de nuevo cuartil tampoco me sirve. ¿No? 16, la 17. Habla de la mediana, el promedio, la desviación estándar. Ya, vamos a hacer la número 3 aquí si es que es verdadero o no. ¿Ya? Dice, un nutricionista que decide someter a una dieta a 10 de sus pacientes, coge a 5 mujeres y a 5 hombres de condiciones físicas similares. Después de un mes de estar sometido a la dieta, a cada uno de los pacientes se les realizan mediciones para determinar la variación del índice de masa corporal durante este tiempo. Y los resultados obtenidos se encuentran en la tabla adjunta. Basado en estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿Ya? Como la desviación estándar requiere del promedio, yo tendría que sacar el promedio de esto que está acá. ¿Ya? Como son solamente 5 datos, sería sumar y restarnos, o sea, y dividirnos. ¿Ya? 0,9 más 1,2 es 2,1, 2,1, 3,1, 3,5 y 4. ¿Ya? Esto suma 4. Por lo tanto, el promedio debería ser 4 dividido 1, 2, 3, 4, 5. 4 quintos, que es lo mismo que 0,8. ¿Ya? Ese es el promedio. Y después en el segundo dice 1,2, ese era un menos 0,5, ¿no? Si no me equivoco. A ver, voy a tener que borrar. Era 0,8, recuérdense que el promedio de acá era 0,8, ya. El promedio entonces este es 0,8, el de arriba. Y acá abajo sería 1,2 menos 0,5, es 0,7, más 1,3 es 2, más 1,5 es 3,5, más 0,5 es 4 también. 4 dividido en 5 datos también es 0,8. ¿Ya? Quiere decir que el promedio, la 1 dice el promedio de las variaciones del IMC de los hombres y las mujeres es el mismo. Es correcto. ¿Ya? La número 1 es correcta. La mediana no la vamos a calcular en este caso porque no es lo que hemos estado estudiando en esta clase. Ya no quiere decir de que no vaya a entrar para la prueba. Y la número 3 dice la desviación estándar de las variaciones del IMC para los hombres es mayor que la desviación estándar de las variaciones del IMC para las mujeres. ¿Ya? En este caso, chiquillos, antes de responder, antes de empezar a hacer cálculo, ¿qué responderían ustedes? ¿Es verdadero o falsa la número 3? ¿Qué desviación estándar es mayor?
¿La de las mujeres o la de los hombres? ¿Algún comentario? No sé. ¿Se acuerdan para qué se calcula la desviación estándar? ¿Qué información nos entrega la desviación estándar? No, nadie. Ya. La desviación estándar lo que nos dice es qué tan dispersos están los datos. ¿Ya? Si la desviación estándar es mayor, quiere decir que los datos están más dispersos porque están más alejados del promedio. ¿Ya? Están más lejos y muy, muy dispersos. ¿Ya? Si la desviación estándar es menor, es porque los datos están más iguales, más heterogéneo, ¿cómo se dice? O sea, homogéneo, perdón, homogéneo, ¿ya? Cuando están más distintos, son más heterogéneos porque hay más diferencia, hay más diversidad, ¿ya? Entonces, en este caso, viendo los datos, ¿dónde hay más diversidad de los datos? ¿En las mujeres o en los hombres? ¿Qué tan alejados están del promedio? ¿Cuál de los dos es más disperso? Los datos. Los hombres. Así es, los hombres son mucho más dispersos que las mujeres, ¿ya? En la variación del IMC estoy hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero aparece un 1,5 y aparece un menos 0,5. Son datos que ya están mucho más lejanos que, por ejemplo, el 1,2 de las mujeres, el 0,9, el 0,5 y el 0,4, ¿ya? Que son datos que están más cercanos al 0,8. En cambio, en los hombres está el 1,5, está el menos 0,5, está el 1,3 también, que también es un dato lejano. Entonces, los hombres son mucho más dispersos, ¿ya? Hombres más dispersos. Y al ser los hombres más dispersos, quieren decir de que la desviación estándar es mayor. Y las mujeres, en este caso, son menos dispersas. Los datos estamos hablando, por lo tanto, la desviación estándar es menor. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nos dicen aquí la desviación estándar para los hombres es mayor que la desviación estándar para las mujeres, es verdadero, ¿ya? Porque los hombres son más dispersos. ¿Está claro? Porque eso es como la base de la desviación estándar. Pues entonces, si no entendemos eso, no hemos entendido ni una cuestión. Ya, 18. Si el promedio y la varianza de una población compuesta por los números 2, 3, A y B son 4 y 2,5 respectivamente, entonces el valor de A cuadrado más B cuadrado es... Oh, este ejercicio es maravilloso, pero es largo. Ya, vamos a ver si la última página tiene algún ejercicio más, un poquito más fácil. No, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Ya, este ejercicio a mí yo lo encuentro bacán, lento. Ya lo voy a hacer, total me quedan 5 minutos. Ahí si quedan alguna duda, después lo vemos. ¿Ya? Dice, si el promedio y la varianza de una población compuesta por números 2, 3, A y B. 2, 3, A y B. ¿Ya? El promedio y la varianza. ¿Ya? Entonces el promedio es 4 y la varianza es 2,5. ¿Ya? Y me están preguntando por A cuadrado más B cuadrado. Entonces, tengo que, de acá arriba, los datos son 2, 3, A y B. ¿Ya? Y tengo que, son 4 datos, por supuesto. Entonces voy a tener que 2 más 3 más A más B dividido 4 va a ser igual al promedio, ¿cierto? Este es el promedio.
Estoy sacando el promedio de estos 4 datos. El 2, el 3, el A y el B. ¿Ya? Obviamente el A y el B no los conozco. Pero me dicen el promedio. Por lo tanto, yo esto lo puedo igualar a 4. Porque sé que va a ser 4. Que la diferencia va a ser 4. O sea, que el promedio va a ser 4. Entonces de aquí voy a tener que esto va a ser 5 más A más B va a ser igual, el 4 pasa para allá, multiplicando 4 por 4, 16. Entonces voy a tener de que el A más B va a ser igual a 16 menos 5, es decir, que el A más B va a ser igual a 11. ¿Ya? Aquí tengo algo ya, que el A más B es igual a 11. ¿Ya? Y además tengo que la varianza es 2,5. Por lo tanto, algo parecido, voy a tener que la varianza va a ser igual. ¿Cómo calculo la varianza? Era el dato 2 menos 2,5 al cuadrado más 3 menos 2,5 al cuadrado más A más A menos 2,5. Ah, no era 2,5, perdón, era 4, porque es menos el promedio, no menos la varianza, perdón. 2 menos 4 al cuadrado más 3 menos 4 al cuadrado más A menos 4 al cuadrado más B menos 4 al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso partido de la cantidad total de datos que ya sabemos que es 4. ¿Ya? Pero la desviación estándar, o la varianza, perdón, ya la tenemos, que era 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser 2,5. 2,5. ¿Ya? Por lo tanto, el 4 va a pasar multiplicando para allá. 4 por 2,5 es 10. Por lo tanto, voy a tener que esto va a ser 10 igual a 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 al cuadrado, 4. Más 3 menos 4 es menos 1 y menos 1 al cuadrado es 1. Y después acá voy a tener un montón de cosas. ¿Ya? Voy a tener a menos 4 al cuadrado más b menos 4 al cuadrado. ¿Ya? De aquí entonces voy a sacar de que esto es 5, ¿cierto? Esto es 5. Y el 5 al tirarlo para el otro lado, 10 menos 5 me va a quedar 5 también, ¿cierto? 10 menos 5, 5. Y aquí voy a dejar todo esto, lo voy a resolver, ¿ya? A cuadrado menos 8a más 16, ¿ya? El primer cuadrado binomio, más b cuadrado menos 8b más 16 también, ¿ya? Entonces, 16 y 16 son 32 y al pasarlo hacia el otro lado, me va a quedar 5 menos 32, ¿cierto? 5 menos 32 y me va a dar menos 27. ¿Ya? Esto va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 8a menos 8b. ¿Ya? Voy a seguir por acá. Entonces, voy a pasar el menos 8a, estos dos, los voy a pasar hacia el otro lado. Voy a tener que ver 8a más 8b menos 27 igual a cuadrado más b cuadrado. Recuerden que lo que yo quería conocer era eso, a cuadrado más b cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo el a y el b que me están molestando para llegar al resultado final. Por lo tanto, voy a factorizar 8 por a más b menos 27 va a ser igual a cuadrado más b cuadrado. Pero el a más b ya lo tengo, de aquí, era 11. Entonces voy a tener 8 por 11 menos 27 igual a cuadrado más b cuadrado. Me falta un cuadrado. Es decir, 88 menos 27 igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Cuánto es 88 menos 27? 68 es 61. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo que 61. Por lo tanto, la alternativa B. Fácil. Muy fácil.
Me lo enseñó mi abuelita de 93 años ayer. Ya, chiquillos, con eso terminamos por hoy. No sé si tienen alguna duda. Con eso estamos listos para la prueba. ¿Ya? Eh, recuerden que la prueba va a ser igual que siempre. Eh, eh, ¿Ya? Igual como lo hemos venido trabajando hasta ahora. Así que eso. ¿Ya? Chiquillos, no olviden, no olviden despedirse. ¿Ya? No olviden despedirse para que queden presentes. Ya, chao chiquillos, que estén bien. Recuerden la próxima semana la prueba. Estudien un poquito, que sea, para que no les vaya tan mal. Ya, adiós, cuídense, nos vemos mañana. Chao, chao. Adiós.